¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están todos bien? Sí, todo bien. Más o menos. Viernes, señores, viernes, último día de la semana. Para algunos, último día de trabajo.
Para otros, en último día. Mañana el último esfuerzo. ¿Van a salir el día del peatón? Sí, Lice. Quiero hacer ejercicio, Lisa. Si no, maldita cuarentena. Nos hemos engordado todos. Bueno, no todos. Hay que aprovechar, Lisa. Toda la razón, Jonathan. ¿Cómo es, Nicolás? ¿Qué vas a hacer vos? Nico. No está Nico. José Antonio. Dice, bueno, yo creo que voy a hacer tareas nomás, Lice, voy a lavar ropa, yo creo, y un rato saldré, yo creo, Lice. Qué Porque igual hay responsable. que para la semana prepararse, ¿no? Se Porque está haciendo ya- propaganda, ¿no? Marketing. Sí, Lice. Marketing personal, así. Soy un chico responsable que no sale el día del peatón, que hace sus tareas, Hogareño. que limpia su casa. ¿Cómo es, José Antonio? Fue todo el tipo. Lice, es que no da tiempo, pues, Lice, para lavar en la semana. Con lo que tenemos las pasantías, eso también, las tareas, todo eso. ¿Dónde Le puedo trabajas, decir, hay José que sacar Antonio? el máximo provecho al fin de semana, ¿no? Sí, te doy toda la razón. Hacía lo mismo cuando estudiaba. ¿Dónde trabajas, José Antonio? ¿En qué área? Bueno, estoy trabajando en la clínica Los Ángeles como pasante. Ah, Estoy ¿sí? desde el 23, sí, Lice. Ah, mira, ¿en qué área estás? En almacenes, Lice. Estás trabajando con Sandra. Sí, con la jefa de almacenes, sí. Sí, ¿los conoce, Lisa? Claro, claro. Yo he hecho auditorías. Ahí he hecho por 4 años. Hemos hecho auditorías desde la gestión, trabajamos con ellos desde que se han constituido hasta el año pasado. Nuestra última auditoría ha sido el 2019. Sí, 2019. 2020, en plena pandemia, teníamos que ir ahí con nuestros trajes de bioseguridad. Era un chiste. ¿Y este año igual va a ser auditoría, Lisa? No, ya correspondía el cambio de auditores, ¿no? Lo recomendable siempre en una empresa es que una misma empresa auditora trabaje por lo menos unos 3 años, 3 gestiones consecutivas, máximo 5, ¿no? Ya por un tema de ética y también de tener otro tipo de asesoramiento, es prudente, es recomendable cambiar de auditores. Entonces, normalmente las empresas grandes, caso Clínica Los Ángeles, pasa eso, ¿no? ¿Y cómo le está yendo con el nuevo gerente, José Antonio? Lice, creo que bien, solo que todavía no tienen autorizado, creo, la firma todavía. En eso Uy, están teniendo un poco de problema. Dice. deben Sí, estar porque ha sufriendo, entrado un nuevo ¿no? gerente. Sí, eso todavía no está autorizada la firma. Pero hasta Están ajetreados. es una Ajetreados. persona muy, muy interesante. A ver si trabajas en algún momento con él, te vas a dar cuenta. Tienes que aprovechar su conocimiento. Qué bien, José Antonio, qué bien. Ojalá que te quedes. Es una empresa muy, muy bonita como para empezar, ¿no? ¿Cómo has llegado ahí? ¿A través de la universidad o...? Perdón que te pregunte, solamente para saber sus procesos. Quizás algunos de tus Bueno, compañeros también pueden optar, ¿no? Somos varios, Liz, ¿no? bueno, Lice, Sí, Lisa, con el somos varios. licenciado, sí, con él. Hasta aquí, y hasta ya estoy, Lisa. Estoy en el área de contabilidad con Catherine. Ah, estás con la Katy, con la EDME. Mm, Sí, Lisa, con él. La más jodichi. Estos días no nos está poniendo para Seguramente nada en les ha llevado serio. el licenciado Centinel. Sí, 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 Lisa, Ah, sí. sí, él trabaja también. Él trabaja bastantes años ahí, igual desde el inicio. Qué bien, chicos, qué bien, aprovechen. Es muy, muy buen lugar para hacer prácticas. Se han dado cuenta que es un lugar grande, es un lugar de alguna forma organizado y tiene una estructura, ¿no? O sea, tú puedes ver ahí lo que normalmente citamos como ejemplos en la parte académica, ¿no?
Qué bueno. es la verdad, a la vista se nota la organización y todo sobre el tema de las áreas. Cada quien tiene su movimiento también. Sí, 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 está bien dividido, ¿no? El área hasta emergencias. Hasta donde yo recuerdo, cajas había como en 4 o 5 sectores, ¿no? La farmacia, cajas, emergencias, después laboratorio, ¿no? Lo mismo en almacenes. Se sufre harto, ¿no? Pues Antonio haciendo inventario. ¿Ya has hecho inventario? No solo es eso, Liz, tenemos que hacer inventario físico y también con el sistema ver que esté todo cuadrado y vemos Siguen con el CIMEC, ¿no? faltantes. Sí, sí, dice, siguen. Qué bien, qué bien, qué bien, chicos. Me alegra mucho. Me alegra mucho que estén ahí. Bueno, si son varios, creo que Cristian y Jonathan, ¿no? Sí, Liz. Edwin Parimas está conmigo en Edwin, contabilidad. en contabilidad. Este, Los tres están en contabilidad. ajá, uno más de complementar y son tres que están. Uno de ¿Quién más complementar. está en contabilidad? La Katy, la Hermes, la gerente y hay otra señorita más. No Tal vez se recuerdo su nombre. acuerde de la licenciada Sánchez también, la de recursos humanos. Claro, ¿cuál es su nombre? Ella ríe de todo, ¿no? Sí, es un poco fregadita, pero se nota, ¿no? A la vista. Pero sí, es muy buena persona. Muy buena gente, sí, muy buena Muy gente. buena gente. Qué bien, aprovechen al máximo. Ya luego vamos a estar hablando. Bien, bien, señores, vamos a continuar con nuestro avance pesado, teórico, que, bueno, lamentablemente es así. Y hoy vamos a entrar ya a uno de los temas que tienen que ver con el alcance de la auditoría forense. Sí, vamos a entender cuál es el alcance y principalmente qué importa de todo esto. ¿Sí? A ver, los auditores forenses aportan un tipo de análisis práctico que detecta comportamientos, esta parte es muy interesante, comportamientos irregulares que suelen pasar desapercibidos por los auditores tradicionales. A ver, de todo esto, fíjense que esta parte es bien, bien, bien relevante, ¿sí? O sea, como auditores forenses, debemos ser capaces de detectar este tipo de comportamientos. Y obviamente, ¿no? Si auditoría financiera, por ejemplo, no detecta este tipo de errores, el auditor forense tiene que ser capaz de hacerlo. Muchas veces este tipo de situaciones pasan de forma desapercibida por una falta, podríamos decir, de criterio en lo profesional, ¿sí? Y el hecho mismo de que un auditor forense tiene que tener esa capacidad investigativa, ¿no? Esa capacidad de cavar fondo para encontrar lo que está buscando, ¿no? Y es algo que los auditores financieros, por ejemplo, no tienen en su práctica, ¿sí? Ellos centran más su estudio en verificar saldos, ¿sí? En establecer observaciones, sobre todo de índole administrativo, ¿sí? Pero no van más allá. Ese es como que ese es su límite, ¿no? Entonces, cuando hablamos del alcance de auditoría, debemos entender que todo este aporte práctico, de análisis práctico,
nos debe permitir detectar estos comportamientos raros, extraños, extraordinarios, irregulares, ¿sí? Y que normalmente pasan desapercibidos por los auditores tradicionales. No estoy refiriéndome únicamente al financiero. Hablo también de la unidad de auditoría interna, me refiero también a los auditores operativos, ¿sí? U otro departamento que controle estas actividades dentro de la empresa, ¿no? Y siempre es importante la mirada externa, porque la mirada externa de alguna forma permite tener otro enfoque, ¿sí? No es lo mismo que una auditoría se haga de forma interna, porque la persona que está dentro de la empresa como que está mimetizada con la empresa, ¿sí? En cambio, una persona externa viene desde su experiencia a verificar las operaciones de esa empresa. Entonces, es muy distinto ese enfoque, ¿no? Y va a depender, obviamente, de la experiencia del auditor. Si el auditor tiene mucha experiencia, obviamente que los hallazgos, que estos comportamientos irregulares van a saltar como pipocas, ¿sí? Si el auditor tiene una relativa experiencia, entonces probablemente no encuentre nada, ¿sí? Entonces, esto está ligado, obviamente, a la experiencia del auditor. Dentro de esta actividad profesional, como les decía, el auditor forense debe tener apoyo procesal, contaduría investigativa y peritajes. ¿A qué nos referimos? A que como auditores forenses debemos desarrollar estas actividades profesionales. Que obviamente nosotros no somos abogados. Seguramente vamos a recibir apoyo procesal. Seguramente vamos a requerir apoyo para realizar peritajes. ¿Qué es un peritaje? ¿Alguien me puede decir en sus palabras qué es un peritaje? Relacionado con la palabra perito. Busquen, por favor, qué es peritaje, señores. Sería, Alice, un informe realizado por un experto. Exacto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo verifico en una empresa que ha habido una fuga de dinero mediante la salida de cheques y el gerente administrativo jura y perjura que no es la firma, que no es su firma, ¿qué tendríamos? ¿Qué tipo de peritaje tendríamos que hacer ante esa situación? ¿Qué deberíamos verificar? Porque el culpable está ahí, en papeles, ¿no? Pero él jura, perjura que no, que nunca ha firmado un cheque. ¿Qué mandarían a hacer ustedes como auditores? Un peritaje, Alice. ¿Pero a qué? Cuando se encuentra un arma, ¿sí?, que se presume que está en el hecho y que se presume que ha sido esa arma utilizada para matar a alguien, ¿qué es lo primero que hace? El análisis de las huellas digitales que pueda haber en el arma. ¿Están haciendo una especie de peritaje o no? Sí. 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 Un experto va a ir, va a verificar las huellas, va a determinar de quién es, ¿sí? Lo mismo pasa con las firmas, ¿no?
Grafología se llama, por si acaso, esa especialidad que estudia, que analiza y estudia la escritura manuscrita, o sea, lo que nosotros hacemos a mano. Entonces, se hará un peritaje, en este caso, a la firma del gerente administrativo para que él se deslinde de responsabilidad, por ejemplo. ¿Sí? Y la contaduría investigativa es hacer una revisión a profundidad sobre un hecho concreto. ¿Sí? Es a través de los estados financieros con todos sus componentes, libro diario, libro mayor, comprobante de contabilidad, ¿sí? Documentación de respaldo, etcétera. Investigar de dónde proviene ese hecho, ¿sí? ¿Cuáles son sus respaldos? ¿No? Entonces, esta es la actividad profesional investigativa que todo contador público debe requerir, debe formarse, ¿sí? En estas áreas y contar con este apoyo. ¿Sí? Cuando hablamos de apoyo procesal, nos referimos principalmente a que podamos, está ligado más al área judicial, ¿sí? ¿Qué proceso se debería realizar? Si encuentro a alguien ahí, por ejemplo, si encuentro al culpable, ¿qué se hace? Entonces, necesariamente necesito un abogado penalista o especializado también en el área civil para que se siga un proceso adecuado, ¿no? Entonces, parece hasta de película, ¿no? Es como esas películas donde vemos cómo investigan a la gente, cómo investigan. ¿Han visto Sherlock Holmes? ¿Sí? ¿Han visto la serie? ¿O la película? Es con el actor de Iron Man. ¿Han visto? No, dicen, no. La serie, la película es con el actor de Iron Man, ¿sí? Robert Jr. Y la serie es con el actor también de Marvel, el actor, el Doctor Strange, con él. Se los recomiendo. ¿Cómo se llama? Dijo Alicia. Sherlock Holmes. ¿Sí? O sea, es un tipo que tiene esa, ¿qué les digo? Es que no es experiencia, es algo que él tiene ya en su mismo ser, o sea, es como que es tan intuitivo que él solamente con ver ya te dice, ¿no? Esto has hecho, esto. Sí, esto ha pasado. Mira una huella, ya dice, por aquí ha pasado alguien y se ha dirigido hacia tal lugar. O sea, tiene esa, ¿qué se le puede decir? No encuentro la palabra. No sé si es virtud. No sé qué tan virtuoso sea. Pero tiene esa capacidad, o sea, tiene esa capacidad de poder intuir, ¿no? Y de alguna forma esa intuición le permite investigar de una forma más certera. De eso se trata la serie, ¿no? O sea, de que él tiene que encontrar al culpable, al asesino, a la persona que ha cometido el delito. ¿Sí? Muy bueno. Si quieren algo más actual, les recomiendo la serie. La serie no tiene más de 6, 7 capítulos. ¿Sí? Muy bueno. Está en Netflix, si no me equivoco. ¿Sí? Lo mismo, o sea, acá muchos auditores desarrollan, no solamente con la experiencia, sino con ese tino de decir, yo he conocido personas, auditores, que simplemente con ver el estado financiero te decían, mira, esta cuenta es la que está mal, ¿no? En mis primeros años de auditor junior, yo decía, ¿pero por qué? Vas a ver, me decía. Y cuando empezaba a revisar, cuando empezaba a hacer auditoría, evidentemente esa era la cuenta que tenía mayor problema en la empresa.
Yo decía, "¿Pero cómo sabe? ¿No? ¿Cómo es que él percibe todo esto?" Y es eso. Se desarrolla esto con la experiencia, pero también con una capacidad propia de decir, aquí está el error. ¿No? Este es el problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos desarrollar. ¿Qué otros conocimientos y habilidades debe tener el auditor forense? Entre ellos, está la parte legal, indudablemente la parte de auditoría, la comunicación y la criminología contable. ¿Sí? Todo esto, señores, nos puede convertir en un detective financiero. ¿Mm? Porque obviamente para hacer una auditoría, fíjense que nosotros los auditores muchas veces no asumimos que la parte legal está pues dentro de nuestras actividades profesionales. O sea, yo no puedo ir y revisar, por ejemplo, un contrato si no conozco del Código Civil, ¿sí? Yo no puedo revisar un contrato laboral si desconozco la Ley General del Trabajo. Yo no puedo verificar la conformación de una sociedad si desconozco el Código de Comercio. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nuestra profesión siempre está ligada a la parte legal. Y en auditoría forense no es la excepción. ¿Sí? No es la excepción. Es más, es el apoyo principal al que nosotros debemos recurrir para desarrollar esta auditoría. Porque si nosotros encontramos una irregularidad, por ejemplo, lavado de dinero, nosotros debemos entender desde el punto de vista legal qué representa eso. Si tiene cárcel, no tiene cárcel, cuál es la pena máxima, la pena mínima, cómo afectaría todo esto, ¿no? En términos de auditoría, pues es esa capacidad que les decía que nosotros debemos tener para indagar, para intuir, para encontrar, ¿sí? Hallazgos, evidencia de auditoría, ¿no? La comunicación más tiene que ver con que todo esto pues cumpla un proceso adecuado para que los componentes de la auditoría pues puedan emitir un informe al juez. En este caso, no se olviden que esto tiene más un efecto de apoyar la decisión del juez. Entonces, en ese sentido, debemos saber comunicar nuestro informe. ¿Y a qué se refiere con criminología contable? A ver, busquen, por favor. Vamos a discutir sobre eso. ¿Qué significa criminología contable?
Bien, ¿qué es criminología contable, señores? Dicen, buenas noches. ¿Cómo Tal está? vez podría ser la manera como se ha llevado la investigación en cuestión de fraudes. Ya. ¿Alguien más? ¿Cómo se han realizado los registros contables y cuáles son sus respaldos? Bueno, la palabra criminología tiene una relación directa con cometer un crimen, ¿no? Un delito, un ilícito. ¿Sí? Entonces, la criminología contable normalmente se utiliza para distorsionar los estados financieros con propósitos de cometer ese crimen, ¿no? Como Yo siempre- alteración, dice, algo así. Exacto, Juan David. La alteración, la distorsión, la manipulación. Maquillar, Lice. Eso puede ser también. Perdón, Jonathan. Maquillar. Maquillar en términos, en otros Sí. términos, sí, también es válido. Maquillar, cocinar, también lo dicen algunos, ¿no? Mm. ¿No ve? Pero ese propósito es pues el hecho de cometer ese crimen. Ya les he dado este ejemplo. Cuando esto sucede en el área de la medicina, ¿no? Si tú te equivocas, ¿no? En vez de cortar una parte de la operación, te equivocas y lo matas al paciente, chao, ¿no? O sea, ahí se puede ver al muertito, ahí está. ¿Sí? Esa es la prueba. En cambio, en cuanto a los estados financieros, en cuanto a la contabilidad en sí, es muy difícil de verificar ese hecho. Tomemos nuevamente el ejemplo de Enron. ¿Cuánto tiempo han tardado en descubrir todo lo que ha ocurrido con él? Años, señores, años. ¿Y por qué? Porque era un conocedor de la materia el que lo hacía. Claro, pero no se olviden que también no solamente manipulaban los estados financieros, sino también manipulaban a las personas implicadas directamente en la revisión de los mismos. Caso, la empresa que auditaba Enron. ¿Sí? Entonces, ese es el problema en nuestra área. Es muy difícil, ¿sí? Muy difícil determinar, ¿sí? Esta situación en relación a la medicina, ¿no? Cuando te cometes un error, se muere el paciente. Pero en estos casos, eso puede tardar más en el área contable financiera. ¿Por qué? Porque lamentablemente los estados financieros son muy, muy manipulables. La contabilidad tiene ese riesgo, ya de por sí. ¿No ve? Porque ¿qué haces cuando no quieres reconocer un ingreso y pagar menos impuestos? Ah, pasivo. Ah, no, aportes por capitalizar. ¿No ve? O cuando no quieres reconocer un gasto. Activos, otros activos. ¿No? Entonces, ya de por sí, nuestra profesión, o sea, me refiero a como contadores, es susceptible a toda esta manipulación, a toda esta degradación que persigue justamente ejecutar este tipo de crímenes, este tipo de delitos ilícitos, irregularidades. ¿No? Entonces, un contador tiene que ser capaz, ¿sí?, de entender tan bien la contabilidad como para verificar, seguir un rastro, tomar ese rastro e ir hacia atrás. ¿Ustedes alguna vez han podido ver estados financieros, pero con propósito de investigar de dónde proviene una cuenta?
¿Qué harían si yo les presento un estado de cuenta y les digo que hay un inventario de desperdicios, ¿sí? Por más de 2 millones? ¿Cómo irían hacia atrás para investigar qué es lo que ha pasado con esos 2 millones? ¿Qué verificarían? A ver, voy a ver su... 2020, están haciendo la auditoría y verifican la existencia de ese almacén de desperdicios por 2 millones. ¿Qué harían como contadores? Están llegando a la empresa, son los nuevos contadores y se encuentran con esa cuenta de 2 millones. No haría nada, se quedarían felices, decir, ah, qué bien, 2 millones de almacén. Dice, yo pienso que sería importante pedir información o informes que ¿cómo le puedo decir? Comprobantes, ¿no? De cómo ha llegado de la mercancía, por ejemplo, del anterior año, por ejemplo, podría ser, ¿no? De las gestiones pasadas, ¿no? Porque teníamos que comprobar también físicamente que tengan esa, y cómo ha llegado a ser desperdicio también, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? Porque no se puede dejar así. Claro, es fácil decir yo voy a retroceder, pero háblame de documentos. ¿Qué documentos vas a revisar? Aparte de los respaldos, contable, ¿qué documento contable vas a revisar? El CARDEX de ingresos, licenciado. Carlos, ya, muy bien. ¿Qué más? El libro de compras y ventas tal vez podría ayudar también. Libro de compras y ventas. Ya, algo más específico. Seguimos muy genéricos. ¿Los materiales o la mercadería, licenciado? ¿Quieres verificar físicamente? ¿Te refieres a eso, María? Sí, dicen. Ya, no hay nada. No existe físicamente. Señores, ¿dónde surgen los registros contables? En la nota de compra, aprobación de la compra. ¿Dónde se registra? Libros diarios. Los libros Ah, diarios. entonces, ¿qué revisarían? Libros diarios. Libros diarios. Ya, y después de los libros diarios, ¿qué más verificarían? Ver si coinciden también con el CARDEX y la compra que están realizando. Puede ser, ¿sí? Que para ver un registro van a revisar todito el libro diario. Imagínense que son 100 carpetas. Es una empresa grande, industrial. Corroborando Los con el mayores. CARDEX. Ah, ahí está, ya estamos despertando, ya. Mayores, estados de cuenta, cards, ya han dicho cards. Aunque no crean, el mayor y el balance de comprobación de sumas y saldos para hacer auditoría son libros auxiliares elementales. Porque gracias a eso, tú puedes seguir un rastro y verificar dónde se ha generado ese hecho. Porque, ¿qué pasa? Se ha generado hace 3 años y resulta que han registrado una salida de un cheque por 2 millones a nombre del gerente.
general. Y resulta que este cheque, como no sabían contra qué cuenta registrar, lo han registrado al gasto, ni siquiera al gasto, ¿no? Sino han generado un activo, almacén de desperdicios contra bancos. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante desarrollar esas capacidades, ¿no? Hoy en día, como toda la información es digital, se manejan sistemas de información, esto se hace mucho más sencillo, ¿sí? Antes era más complicado, obviamente, porque tenías que recurrir a libros físicos. Hoy en día no, ¿no? Quizás ahí la tecnología ayuda un poco, ¿no? Pero la criminología contable es básicamente la capacidad del contador para verificar, para estudiar registros contables y que no existan irregularidades entre esos registros, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente, porque es muy fácil y sencillo el manipular estados financieros. ¿Está bien? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ya, vamos a ver ahora la relación de la auditoría forense y el sistema judicial. ¿Sí? Esto es otro... No, ya está. Es importante entender que un proceso legal, se los estoy anotando lo más importante porque considero que están tomando apuntes, ¿no? Un proceso legal que se deriva de una serie de protocolos como son la autorización de una entidad oficial. ¿Quiénes son esas entidades oficiales? ¿Alguien conoce? Hoy en día se escucha un montón de este tipo de entidades oficiales. Se escucha a diario, podría decir, con todo lo que está pasando en nuestro país. ¿Quiénes son los administradores de justicia? ¿Mm? Los jueces, Ya. ¿Quiénes más? ¿Qué más, señores? ¿Solo los jueces administran la justicia? ¿Quiénes son parte acusatoria en un proceso judicial? el Estado también podría ser ¿A través de quién, pero? del órgano judicial. Más específico. Ministerio de Justicia. Ya el Ministerio de Justicia, ¿cuáles serán sus brazos operadores? ¿No han escuchado normalmente hablar de la Fiscalía, la Procuraduría, ¿sí? La Contraloría General del Estado, ¿sí? Y las Cortes en el área civil o penal, ¿sí? En estas Cortes es donde están los... ¿Quiénes?
los jueces. ¿Qué hace la fiscalía? ¿Escuchan noticias, señores? A mí me da pena escuchar noticias, pero siempre escucho, ¿no? La fiscalía presentó, se ha presentado a la fiscalía o al Ministerio Público, ¿no? A la Contraloría General del Estado, ¿se ubican quiénes? Sí, licenciado. ¿Quiénes? Es el órgano rector de, el, sí, el sistema de control en el sector público. Realiza las auditorías internas a través de sus unidades de auditoría interna. Y se encarga de investigar y juzgar a las personas que han cometido delitos. Es la fiscalía. Ya. Muy bien. Esta va a ser su primera tarea para el fin de semana. ¿Ya? Por si acaso. Conceptos. ¿A qué se dedican? ¿Qué significa? ¿De quién depende? Eso. Básico. ¿Sí? No más de 2 páginas. Y eso. Una página creo que va a ser suficiente. ¿Puedes Pero repetir, Lice, por favor? ahorita no se preocupen, va a estar en el Moodle bien detallado la tarea. ¿Ya? ¿Qué partes debe tener? Y sobre qué conceptos van a trabajar. ¿Está bien? Bien. Habríamos concluido con este primer tema. Vamos a pasar a lo que es la normativa relacionada para llevar a cabo una auditoría forense. Bien. Ustedes ya han visto las normas de auditoría financiera. ¿Qué te permiten estas normas de auditoría financiera? ¿Para qué sirven? ¿Por qué existen? ¿Mm? Por ejemplo, la norma local número 1 de auditoría. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos indica ahí? ¿O es que es un simple adorno, un libro que está ahí de adorno? Señores, ¿para qué sirven las normas? Nos Las sirve normas, como ahí guía, nomás, ahí vino. nos sirve para, como un guía para que un contador pueda llevar a cabo sus registros o sus registros contables o cualquier movimiento contable. De auditoría. ¿Y las normas de auditoría para qué sirven?
son normas que rigen el cómo se debe elaborar o llevar a cabo el proceso de auditoría. La elaboración o el proceso de auditoría se basa, no tienen que regirse en base a esas normas, no pueden sobrepasar ese margen. Bien, las normas, en otras palabras, son enunciados, ¿sí? Que determinan las condiciones para llevar a cabo esa actividad, en forma general, ¿no? Cuando nosotros hemos entendido por qué se devenga, por ejemplo, en la parte contable, hemos entendido que eso proviene de un marco normativo técnico, ¿sí? Que indica que el devengamiento se debe realizar de esa manera, ¿no? Cuando hemos aprendido auditoría financiera, hemos entendido que de acuerdo a la normativa, tanto local como externa, es importante respetar las 3 etapas, ¿no? Entonces, fíjense, son enunciados, que también lo conocemos como documentos, ¿sí? Que determinan las condiciones. En otras palabras, que nos indican la forma, el cómo vamos a desarrollar nuestra actividad. ¿Sí? Es importante que entendamos eso. ¿Ya? En la auditoría forense, no existe normas exclusivas o específicas. ¿Sí? No existe. No hay normas para auditoría forense, en otras palabras. ¿Sí? Y por esta ausencia, la práctica de la auditoría forense se centra en la auditoría de los estados financieros, o también llamada auditoría financiera. ¿Sí? Se centra en la creatividad del profesional, en este caso estamos hablando del auditor, y de la diligencia y experiencia del profesional. ¿Sí? Sobre esta base es que se ejecutan las auditorías forenses, ¿no? Entonces voy a subrayar las palabras más importantes. ¿Sí? Ser creativos. ¿Qué será ser creativos? Alejandra, buenas noches. Alejandra. Buenas noches, Liceo. ¿Tú eres creativa? En algunas cosas sí, en algunas cosas no. ¿Puedes dar un ejemplo en qué eres creativa? Bueno, más que todo cuando me propongo hacer algo y realmente quisiera que me salga bien, ahí sí trato de sacar todo mi lado creativo. Tiene que ver con ser eficaz o eficiente, ¿no? A ver, John, ¿cómo estás, John Pablo? John. No está John.
Ya. Senia, buenas noches. Senia Pardo. Buenas noches, Lice. Senia, ¿qué es creatividad en tus palabras? Creatividad. No sé, facilitar o crear alguna creatividad. Alguna creatividad. Un ejemplo. Como por ejemplo, digamos, cuando, a ver, Bueno, se suma a la tarea del fin de semana. Señor, modo. Lice, ¿podemos participar los demás? Sí, sí, adelante. Bueno, creatividad es como se podría decir en un concepto básico lo que se aprende en kinder. Es la posibilidad de inventar o crear algo. Por ejemplo, te dan cosas, te dan algunos materiales y tienes que crear o inventar algo con base a tu imaginación, en base a capacidad y en base a competencia. En este caso, relacionándolo con la auditoría, sería que en un momento de, digamos, en una traba, pero tenemos ahí materiales, documentos, podríamos crear alguna idea o algún para poder proseguir en la auditoría. Ya, va por ahí. Yo, Lice. Adelante. Bueno, para mí creatividad es crear algo de la nada. Por ejemplo, puedes crear un video y ya a tu perspectiva de ver, ya puedes poner los colores, las imágenes, las formas, los dibujos, las interacciones y así, crear algo realmente que sorprende a las demás personas que lo vean. En base a la contabilidad podría ser como crear un un método contable que otros contadores no hayan pensado y así facilitar tu trabajo y también de la entidad o de la empresa. Por ahí. ¿Alguien más? Tal vez la creatividad también se integra más que todo cuando ciertas personas al momento, digamos, utilizamos Excel y nos adicionamos, digamos, tenemos herramientas, solo que tampoco no sabemos utilizarlas. Entonces, de ese modo podemos ver, digamos, podemos colocarnos fórmulas, digamos, si es que en temas de revisión, digamos, de facturas, se te hace difícil revisar tanta factura, entonces le puedes colocar filtros, o sea, viene ideas de, digamos, de base o de cómo más o menos aprendas. También, yo lo veo de esa manera, la creatividad, en cómo facilitas tú también tu trabajo, depende mucho de eso también. Licenciado, por ahí puede ser la creatividad del auditor ya sabe las normas de auditoría financiera y demás, entonces en algún caso, como no hay normativa, vincularlo, sí, a alguna normativa, a relacionarlo para sustentar. No lo va a sustentar. Y ya, sí, se podría tomar por ese lado. Ya. A ver, para mí la creatividad es que con los medios
que se te provean, tú puedas crear algo diferente a lo que comúnmente ya está establecido. ¿Sí? Entonces, para eso, pues, tienes que ser creativo. Tienes que ver formas en las que añadas tu sello personal a ese proceso. ¿Sí? Y normalmente la creatividad está relacionada con la experiencia. A mayor experiencia, mayor creatividad. ¿Por qué? Porque hay muy pocas veces en que la creatividad surge de por sí, ¿no? De pura suerte. No. Cuando tienes experiencia, tú asimilas cualquier proceso y lo ves desde tus propios ojos. ¿Sí? Es cuando te preguntan, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en un proceso de reestructuración contable de una empresa que exporta servicios, ¿no? Y con el simple hecho de ver los estados financieros, yo ya tenía idea de qué iba a proponer para mejorar esa información. Pero eso yo lo he pensado gracias a mi experiencia, ¿no? Cuando eres contador y después auditor, es muy enriquecedor porque tú conoces tanto del proceso contable como del de auditoría. ¿Sí? Y eso te permite tener no solamente una mirada contable, sino también de auditoría. Entonces tú ya evalúas riesgos, ves la parte impositiva, ves la parte laboral, ves la parte de organizacional, recursos humanos, si quieren. Y eso pues te permite establecer otro tipo de procedimientos, de procesos. ¿Sí? Y ahí puedes ser muy creativo porque vas a optimizar de repente costos, vas a optimizar tiempos, vas a organizar mejor a tu personal. ¿Sí? Y hace rato su compañero hablaba del Excel. Aunque no crean, de lo que representa el Excel como herramienta, nosotros, y me incluyo, debemos utilizar el 2% de lo que el Excel nos puede proveer. ¿Por qué? Porque somos bien mecánicos y nos gustan las ideas ahí. ¿Sí? No nos gusta ir más allá, no nos gusta investigar para qué servirá este botoncito. ¿Será que puedo unir dos palabras? ¿Será que puedo sumar un grupo de números? ¿Será que puedo establecer base de datos? ¿Será que puedo convertir un texto? ¿Sí? No nos imaginamos, no pensamos más allá. Y aunque no crean, en el Excel puedes llevar contabilidad, puedes llevar tus finanzas, puedes hacer análisis financiero, puedes hacer todo. Todo lo que tú mismo te quieras proponer. ¿Sí? Entonces es muy importante desarrollar este tipo de capacidades. Y hoy en día, eso es lo lindo, ¿no? Antes, yo soy todavía de los tiempos en los que para poder leer un libro, para poder investigar algo, tenía que ir a la biblioteca. ¿Sí? Ir a buscar en un libro, ahí página por página, ver el índice, buscar, rebuscar. Hoy en día la información está en nuestras manos, pero no lo aprovechamos. ¿Sí? Más estamos tiktokeando, whatsappeando, facebookeando, actualizando nuestro estado, ¿no? Feliz con mi novia, digamos, ¿no? Triste, mi novia me ha dejado. Lamentablemente, a eso hemos llegado. Digo lamentablemente porque nos estamos perdiendo de un mundo increíble.
Yo en estos momentos puedo saber qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque puedo ver los diferentes diarios del mundo. Puedo saber qué está pasando en París, en España, en Inglaterra, puedo saber qué está pasando en la Argentina, ¿no? Y esas es las bondades de la tecnología hoy. Hoy, esas son las bondades. Y hay que aprovecharlas más. ¿Ya? Por eso es que cuando les pregunto algo, no esperen a recordar. No esperen a recordar. Busquen, googleen. A ver qué ha preguntado. Ah, a ver qué significa creatividad. Ah, eso es, con razón, pues esto es creatividad. Soy creativo, hasta te das cuenta, ¿no? No les estoy pidiendo que recuerden lo que les pregunto. Busquen, googleen y sé que van a encontrar un montón de respuestas. Muy bien. Al igual que la auditoría financiera, las normas aplicables se van a basar en las 3 etapas. ¿Sí? Vamos a planificar, vamos a ejecutar y vamos a informar. ¿Sí? Son estas 3 etapas que vamos a realizar en una auditoría forense. ¿Sí? Obviamente el alcance va a ser totalmente distinto, ¿no? Si el alcance era verificar estados financieros, acá va a ser verificar el ilícito. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha robado la plata? ¿Quién ha distorsionado los estados financieros? ¿Sí? Ese va a ser nuestro objetivo de auditoría forense, ¿no? En la parte de ejecución, siempre deben relacionar con estas 2 palabras. Así es, hallazgos. Corríjanme. No me gusta. No, peor. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ejecución, siempre tenemos que relacionar evidencia de auditoría y hallazgos de auditoría. ¿Sí? Y el informe, en este caso, ¿para quién va a ser? Principalmente. ¿Para quién vamos a elaborar el informe? De auditoría forense. ¿A quién apoya? A la entidad oficial para determinar la culpabilidad. No, nosotros no determinamos, no somos jueces. No determinamos Por eso, nada. para apoyar. Se muestran pruebas del posible caso de fraude o corrupción en este caso. ¿Quién es? ¿A quién importa? A la máxima autoridad de la empresa. Ya, puede ser la MAE, ya, pero ¿quién más? Dice Yo le que yo digo a la recuerdo MAE, era juez también, dice que yo. ¿crees? Exacto, no lo creas, puedes estar seguro. Al juez. Sí. No se olviden que esta auditoría principalmente busca quienes han estado implicados en el hecho ilícito. Y si esa responsabilidad puede recaer en un juicio. ¿Sí? Y obviamente en una sentencia. De eso se encarga la auditoría forense. No se olviden, señores. La pregunta del examen de grado. ¿Sí? Ustedes que están cerca. Muy bien.
A ver, algo muy importante dentro de la etapa de ejecución, o sea, obtención de evidencia y hallazgos de auditoría, es que cuando nosotros hacemos auditoría financiera, normalmente vamos y revisamos comprobantes, ¿no? Para validar saldos. Ese es nuestro propósito, ¿no? Verificar los saldos. En cambio, en la auditoría forense, ¿sí? Nosotros revisamos todo lo vinculado al hecho ilícito, al fraude, ¿sí? Si se ha perdido 1 millón de bolivianos, nuestro enfoque se va a centrar en esa pérdida, ¿sí? ¿Dónde está esos 1 millón? ¿Quién ha dado permiso? ¿Quién ha autorizado? ¿Cómo ha salido de la empresa? ¿Dónde ha llegado? ¿No? Entonces es muy importante que entendamos de esa forma el enfoque sobre la verificación o inspección de la documentación. Cuando indagamos en auditoría forense, ¿qué hacemos? ¿Mm? ¿Qué significa indagar, señores? Investigar. Ya, buscar información. ¿Y cómo nosotros enfocamos esto en la auditoría financiera? ¿Mm? Si yo quisiera verificar la existencia de activos, ¿cómo voy a indagar esa existencia? ¿O es suficiente con ver en los estados financieros? Ah, aquí dice activos. Ah, sí. Está bien, hay activos. ¿Suficiente? No. ¿Qué hacemos como auditores? Una revisión física del activo podría ser y de la documentación de compra o de propiedad. Exacto. ¿Sí? En cambio, en la auditoría forense, ¿sí? Nuevamente nos centramos en el hecho. Y en muchas ocasiones, ahí vuelve el tema de requerir a expertos, peritos, para identificar hechos concretos, ¿no? Como la firma del cheque, lo que les decía hace rato. Entonces ahí se enfoca la auditoría en indagar quién o de qué forma ha salido ese cheque. Por ejemplo, ¿sí? Ya no solamente nos tenemos que percatar de la existencia, es decir, ah, sí existe, sí, aquí está el vehículo, ¿no? Nos tenemos que centrar en el hecho concreto. ¿Está bien? Sí. Otro proceso de auditoría son la confirmación de saldos. ¿Qué hacemos en auditoría financiera para respaldar un saldo de un cliente, del banco, de un proveedor? ¿Qué hacemos? No con información interna, información externa, ajena a la empresa. ¿Mm? Señores, ¿cómo verifican en la auditoría financiera saldos externos? Con la confirmación de saldos, como dijo. Exacto, la confirmación de saldos. ¿En qué consiste ese procedimiento? Consiste en solicitar, ya sea, por ejemplo, al banco, si efectivamente existe ese monto registrado a cuentas de la empresa, podría ser, y los movimientos que se realizaron. Exacto. Algo así. Exacto.
¿sí? En auditoría forense se hace algo muy similar, pero apoyados en el marco legal, ¿sí? Nosotros, si tenemos una leve una información respecto a quién podría o a qué cuenta podría haber llegado el dinero, ¿sí? Que ha salido de nuestra empresa, a través de la autorización de un juez, nosotros podemos solicitar información del banco, ¿sí? Siempre y cuando, repito, siempre y cuando lo autorice el juez. Nosotros no podemos decir, no, imagínense ir de forma privada, decir, mire, señor banco, le cuento, creo que la plata ha llegado a su banco, necesito una confirmación. No, pues difícil, ¿no? Pero si va vía legal, vía autorización de un juez, obviamente el banco tiene que acatar. Sí, entonces se toma este mismo procedimiento, pero previa autorización del juez y en el marco de la legalidad, obviamente. ¿Sí? Siempre y cuando sean instancias que estén controlados, así como la banca, ¿no? Si la situación es más entre personas naturales, privadas, no sé, un proveedor, un cliente, ahí sí, pero no deja de ser imprescindible la orden del juez, ¿no? Porque de repente el cliente o el proveedor no te va a dar bola. ¿Para qué? ¿Por qué? Peor si estás solicitando una información específica. ¿Sí? O ustedes darían. Si yo quisiera que por favor me mandes esta factura de 300,000. ¿Con qué te han pagado? Quiero una copia de la factura, copia de comprobante de pago. ¿Ustedes les entregarían así por así? No. No, ¿ve? Ahora, pero si yo voy con mi autorización del juez, aquí está, el juez solicita esta información porque se está ejecutando una auditoría forense. Diferente, ¿no? Ya hasta de miedo, ¿no? Así, si no lo hago, puedo entrar a la cárcel, ¿no? O puedo estar sujeto a ciertas sanciones. Bien, en cuanto a la estructura del informe, es importante detallar, aquí voy a poner un subtítulo más, para que, aquí obviamente no vamos a determinar nosotros, no vamos a opinar, vamos a informar. ¿Y cómo debería ser este informe? Se debe informar sobre los antecedentes, el objetivo, el objeto, el alcance y metodología. Esta parte es como que de introducción, ¿no? ¿Por qué se está ejecutando esta auditoría forense? Ah, porque ha existido este hecho, se ha perdido tal dinero, se ha distorsionado los estados financieros, se ha manipulado esta información, etc. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar a los responsables. ¿Cuál es el objeto? Informar, emitir un informe. ¿Cuál va a ser el alcance? Ese hecho. ¿Sí? Ese hecho. La salida de ese dinero. ¿Cuál va a ser la metodología? ¿No? La forma en la que se va a ejecutar la auditoría forense. Después debemos exponer los resultados del examen, las conclusiones, las recomendaciones y los anexos. Aquí básicamente estamos hablando de evidencia. ¿Sí? Todo esto nos va a permitir tener un informe ordenado y entendible.
porque primero estoy explicando lo más importante, que es establecer el por qué, para qué y hasta dónde, y el cómo. ¿Sí? De ahí ya es desarrollar, ¿no?, los resultados, emitir conclusiones, recomendaciones y adjuntar todos los anexos que respalden el trabajo de auditoría. ¿Sí? Diferente, ¿no?, a una auditoría financiera, obvio, porque el propósito es otro. En el de auditoría, su propósito es emitir un informe con la opinión, ¿sí?, de que si los estados financieros han sido o no elaborados conforme a normativa. Acá no, acá centras tu estudio sobre estos factores. ¿Sí? Muy bien. Vamos a quedar acá. Por favor, no se olviden subir los apuntes. Y si no estoy mal, ¿ya tenemos fecha de examen? Sí, ¿no? Tenían que actualizar todo lo que les digo ahorita y se los voy a mandar al WhatsApp. ¿Qué fechas, Liz? Venga, les digo. Aquí está. ¿No? Licenciado, perdón, una pregunta respecto a los parciales. Adelante, adelante. No sé si en el rol que yo he llegado a ver nomás es, hay 2 aulas, ¿serán presenciales? Bueno, me han nacido las dudas de que sí serán presenciales porque en la fila están 2 aulas. En el momento, Sí. o sea, en la columna de aula. A ver, hasta donde nos han informado, las evaluaciones, por lo menos del primer y segundo parcial, creo que van a ser virtuales. Pero seguramente cuando ya empieza exactamente el lunes 13, por lo que estoy viendo. A ver, permítanme. Sí, el lunes 13 va a empezar. Sí, Liz, empieza esa fecha. Entonces, primer, segundo parcial virtual. Hasta donde nos han comunicado. Si hubiese por algún ahora esa cambio, es la seguramente nos van a informar la siguiente semana. Ya, licenciado, gracias. No, nada, a ti por la pregunta más bien. Nuestro examen es el 17 de septiembre. Por si acaso. ¿Ya? 17 de septiembre entra todo lo avanzado, por si acaso. Va a ser por lo menos un examen. Estimo que como vamos a tener 1 hora y media, a ver, voy a hacer mis cálculos. Son 90 minutos. Sí, de por lo menos unas 40 preguntas. ¿Sí? No se preocupen, no va a haber desarrollo, pero sí va a haber complementación. Ya hemos dado repaso, ¿no? ¿Hemos hecho algún repaso con ustedes? No, ¿no? No. No lo hice. En la siguiente clase va a haber un pequeño repaso, ¿ya? Para que sepan cómo va a ser el examen, para que tengan esa experiencia previa. ¿Ya? Entonces, el día lunes vamos a tener un repaso de todo lo avanzado. No va a ser más de 10 preguntas porque va a ser algo corto. Y nuestro examen exactamente sería de aquí a 2 semanas. ¿Sí? Viernes 17 de septiembre. Muy bien, señores. Entonces, nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Si salen, cuídense mucho. ¿Ya? Hasta el lunes. Hasta el lunes, Lice, gracias. Lunes. Hoy hasta las 11, por favor, los apuntes. ¿Ya?